episodio vamos a arrancar el mismo viendo teoría del caso, o como se llama en la presentación que les voy a ir pasando, introducción a la planeación estratégica de los casos. Ya hace un rato cuando hice la presentación les mencionaba que uno de los temas que a mí me parecen muy relevantes en términos de litigación es empezar a pensar más seriamente en la construcción de la teoría del caso y en las necesidades de los casos para llevarlos a juicio. Esta constante presencia de casos que llegan a debate y recién en debate constatamos, comprobamos que podrían haber sido resueltos con anterioridad, pero de repente que no se trabajaron bien desde la investigación y no existe prueba suficiente, o más triste y preocupante aún, que desde la defensa no hubo una preparación previa que posibilitara que se ejerciera una defensa efectiva en términos de litigación. Es un tema que no podemos dejar de lado, no podemos cerrar los ojos y decir que no sucede, y en términos de litigación en un juicio por jurados con más razón. Uno de los grandes debates que se presenta alrededor del juicio por jurados tiene que ver con la falta de fundamentación del veredicto de parte de los jurados, y de eso se viene hablando y se va a hablar mucho a lo largo de este curso. Hay una confusión entre no fundamentar y no reflexionar o no pensar por qué se toma una decisión, es bastante llamativa, ¿no? Porque el hecho de que yo no diga por qué decido una cosa no quiere decir que yo no tenga razones para decidir. Entonces, acá, conversando a nivel local en Neuquén con algunos magistrados, decíamos hace unos días atrás, la fundamentación del veredicto de un jurado muchas veces está en el juicio. El veredicto es la conclusión de un debate que se dio sobre la base de una controversia y de la prueba que se presentó y de los cuestionamientos que se hicieron a esa prueba de una teoría del caso defensiva presentada por parte de quien ejerce la defensa técnica. Entonces, desde el punto de vista de lo técnico, desde el punto de vista del rol del abogado, la preparación de la teoría del caso para un juicio por jurados tiene que ser mucho más estricta en términos de tomarnos en serio la importancia de pensar, planificar y planear estrategias de litigación antes de llegar al juicio. Es muy difícil pensar en ganar un juicio, tanto siendo acusación como siendo defensa, si mi preparación del caso es 5 minutos antes de entrar a la audiencia. Es muy difícil en cualquier tipo de modelo de enjuiciamiento. Pero en un modelo por jurados creo que es aún más difícil, porque al tener a un juez que va a ser juez por única vez y que va a recibir instrucciones precisas y estrictas de cómo debe juzgar ese caso que se va a tomar en serio, que no se va a tomar en términos de, bueno, sí, la ley dice esto, pero yo conozco al litigante y sé que lo que quiso decir cuando no dijo tal cosa es, etcétera, etcétera, etcétera. Un jurado no va a hacer ese razonamiento, no va a pensar, bueno, yo al perito lo conozco de toda la vida y sé que es profesional, eficiente y confiable. En el juicio le tenemos que mostrar que es profesional, eficiente y confiable. En el juicio tenemos que mostrar que nuestros testigos son creíbles. En el juicio tenemos que mostrar que los hechos que sostenemos se subsumen en un tipo legal o no se subsumen si somos defensa. En el juicio tenemos que mostrar que construimos un caso con significado penal relevante. Y eso implica una preparación previa muy detallada y muy profunda, que es lo que muchas veces nos falta. ¿Por qué? La sobrecarga de trabajo es uno de los temas que permanentemente da vueltas alrededor del mundo judicial. A veces sin demasiada reflexión también, porque muchas veces tenemos sobrecarga de trabajo porque estamos avanzando con casos que de origen no tendrían que haber llegado a ningún lado. Entonces, la planeación estratégica, la teoría del caso, es una herramienta metodológica que a nosotros nos permite separar la paja del trigo desde el momento inicial de un caso, y sería bueno que empecemos a utilizarla en esos términos. Cuando hicimos la presentación del módulo, yo les decía que no vamos a trabajar con la estructura de la presentación tradicional. Muchos de los contenidos tienen que ver con lo que está en el material sobre teoría del caso que les estoy dejando de los manuales de litigación.
Pero yo he preferido en esta presentación, es algo que vengo trabajando hace un par de años, plantear la construcción de la teoría del caso en términos de desafíos incrementales por parte del litigante en la mirada técnica y estratégica sobre un caso. Y el primer desafío es, y sobre esto es sobre lo que más hemos hablado, creo, con todos los que nos hemos encontrado en alguno que otro curso de litigación, el relato de los hechos y la identificación del derecho. Nosotros sabemos que la teoría del caso consiste de tres partes: la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria, y también mucho se ha escrito y mucho hincapié se suele hacer en la dificultad que tenemos los abogados para presentar hechos. Desde el punto de vista de la acusación, el relato del hecho es, como vamos a ver más adelante, lo que la va a condicionar probatoriamente. Y desde el punto de vista de la defensa, el relato del hecho por parte de la acusación es lo que le va a permitir ejercer efectivamente una defensa técnica. No es lo mismo que a mí me digan que una persona tuvo intención, que es una categoría abstracta, jurídica, que me digan agarró un cuchillo, le dijo te voy a matar y le clavó 5 puñaladas, porque ahí yo sé de qué me tengo que defender. Y en esto todavía se siguen presentando discusiones. Nosotros de hecho lo vemos en las audiencias que tenemos en nuestra provincia, donde muchas veces es la propia defensa la que exige la presencia de categorías jurídicas en el relato de los hechos, porque no terminamos de visualizar cuán importante es, en términos de cerrarle las posibilidades de avanzar en teorías alternativas a la acusación, que se comprometa con un relato de hecho concreto. Entonces, el primer desafío de una buena planificación estratégica es saber qué hecho yo voy a relatar, porque además, pensando en la presentación del caso posterior en el juicio, yo tengo que empezar a construir una historia. Y una historia no es un expediente, y una historia no es una investigación. Una historia es un relato de hechos basado en proposiciones fácticas que le hacen sentido a un interlocutor que no conoce el caso. Esto también tiene mucho que ver con la nueva forma de litigación. Los abogados, incluso los que luchamos contra el expediente y detestamos el expediente y hemos pasado muchos años peleando por la desaparición del expediente, de todas maneras tenemos la confianza de que el que nos va a escuchar conoce el caso porque tiene el expediente. Y cuando pasamos a un sistema oral, cuando pasamos a un sistema de corte más acusatorio, donde el juez solamente recibe los nombres de las partes, ni el juez técnico tiene el expediente, ni el jurado va a tener acceso a información sobre el caso por fuera de lo que nosotros podamos decirle. Por eso, el desafío de relatar los hechos, de identificar el derecho, tiene que ver con contar una historia con significado penal relevante, una historia que se subsuma en un tipo penal, pero una historia que le haga sentido a alguien que no conoce el caso que estamos llevando adelante. Entonces, desde el momento cero, desde el momento en el que un caso llega a mi conocimiento, y esto es mucho antes del juicio, yo tengo que empezar a pensar qué historia puedo contar sobre la base del conocimiento que estoy adquiriendo de un determinado caso. Y a partir de saber qué historia puedo contar y con qué tipo penal la voy a identificar, es que voy a hacer el análisis. O sea, yo tengo una historia. El segundo desafío es analizar mi historia, es analizar mis hechos. Y acá es donde yo creo que hacemos mucha agua, porque tan acostumbrados a la justicia del trámite y a patear los momentos de decisiones, no son pocas las oportunidades en las que decidimos seguir adelante, incluso dándonos cuenta que nuestra historia no se sostiene. Y a veces ni siquiera tenemos que ir a analizar el tema probatorio. Fíjense que acá todavía estamos hablando del mundo de los hechos y el derecho. Yo tengo un hecho que se subsume en un tipo penal. Ahora, la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué visión de ese hecho va a tener mi contraparte? Que es lo que conocemos como el test de la superposición. Sobre la base de esta historia fáctica que yo puedo contar y que se subsume en un tipo penal,
¿qué explicación podría darle mi contraparte? Si la explicación que puede darle mi contraparte es igual o más creíble que la mía, entonces yo tengo que analizar seriamente si con este formato de historia que estoy identificando puedo avanzar pensando en la posibilidad de un juicio. ¿Por qué? Porque cuanto más creíble sea la historia de mi contraparte, menos chances tengo yo de obtener una decisión en mi favor en un juicio, sobre todo cuando me estoy parando desde el punto de vista de la acusación. La acusación, todos sabemos, tiene obligación de generar certezas. La acusación tiene la obligación de generar un veredicto más allá de toda duda razonable. El estándar, entonces, de convencimiento que tiene que alcanzar en los jurados es un estándar muy alto. ¿Sí? No vamos a decir del 100% porque no existe, pero es un estándar muy alto. Si yo llego al juicio con una historia que ya desde lo fáctico no se sostiene porque admite explicaciones múltiples, entonces estoy en problema. Y pensándolo desde el punto de vista de la defensa, este segundo paso es lo que nos hace tan importante conocer el caso y darle un seguimiento al caso desde el inicio. Porque si yo como defensora lo que identifico es que si la Fiscalía avanza con la investigación, probablemente yo tenga altas chances de ganar en un juicio, mi deber para con mi defendido es ponerle esto en su conocimiento y decirle que tenemos posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo sin necesidad de un juicio. Porque de repente yo no tengo que esperar que la Fiscalía sea la que venga a ofrecerme un acuerdo, sino que yo puedo ofrecerle un acuerdo a la acusación sobre la base de mostrarle cómo superponiendo mi interpretación de los hechos a la suya, yo tengo muchas más chances de ir adelante. Si yo logro hacer eso, voy a estar en mucha mejor situación para negociar un acuerdo en beneficio de mi defendido, que si espero a que la Fiscalía venga con toda la artillería a presentar su caso en el juicio. Entonces, el segundo desafío que tiene que ver con analizar los hechos ya me posiciona a mí en términos de identificar si soy acusación, si el relato que estoy haciendo es suficiente y es sostenible para ir adelante con el caso. Les insisto en esto, no estamos el día antes del juicio o el día antes de la etapa intermedia, estamos arrancando el análisis del caso, estamos pensando si formulamos cargos o no formulamos cargos, si judicializamos un caso o no lo judicializamos. Entonces, hacemos este análisis y si vemos que a primera vista nuestra historia es sostenible, probablemente si somos acusación, intentemos avanzar. Si somos defensa y vemos que la historia de la Fiscalía no se sostiene, probablemente podamos impulsar, promover algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación previa que le posibilite a nuestro cliente, siempre que tengamos su acuerdo, por supuesto, terminar con el caso sin necesidad de avanzar más en el ámbito de lo penal. Tercer desafío entonces, decidir sobre los hechos. Como estamos en un momento inicial del caso, hablamos de una decisión provisoria. Les insisto, todavía no estamos entrando en el ámbito de lo probatorio. Estamos pensando en el hecho y en la calificación posible que le daríamos a ese hecho. Entonces, nuestras decisiones, desde el punto de vista de la acusación, básicamente son tres. ¿Vamos a juicio? ¿Buscamos una salida alternativa o descartamos el caso? Cuando directamente desde lo fáctico vemos que no tenemos elementos suficientes para avanzar, lo más honesto y lo más eficiente en términos de sistemas es descartar el caso. Si vemos que es un caso que sí tiene elementos fácticos suficientes, pero que a través del test de la superposición nos demuestra que la defensa tendría altas chances de pelearnos el caso en el juicio, entonces probablemente lo que nosotros busquemos sea una salida alternativa. Falta una cuarta opción ahí que yo no la plantearía como salida alternativa, que es la de buscar un procedimiento simplificado. Cuando el caso es tan potente y admite tan pocas explicaciones por parte de la defensa que sabemos que si vamos a juicio nuestras chances de conseguir una condena son altísimas, probablemente le ofrezcamos a la defensa un acuerdo abreviado, un procedimiento abreviado, un juicio directo, alguna de las modalidades de enjuiciamiento simplificadas que a nosotros, si estamos del lado de la acusación, lo que nos genera es menos tiempo de trabajo en preparación del juicio porque probablemente nuestra obligación probatoria disminuya en función del acuerdo con la defensa. Y finalmente, ir a juicio. Cuando yo tengo un caso cuya historia se sostiene, que se subsume en un tipo penal, que hice el test de la superposición,
y sé que tengo explicaciones por lo menos igual de creíbles que las de mi contraparte para llevar el caso adelante, entonces ahí decidiré avanzar en la investigación mirando el juicio. Y fíjense, este no es un tema específico de este curso, pero yo siempre lo planteo porque me parece que es importante empezar a hacer esta división de aguas. Solamente cuando yo analizo que voy a llegar con un caso a juicio, considero personalmente, tengo la chance de pedir una medida cautelar. Porque la medida cautelar lo que busca justamente es preservar la posibilidad de realizar efectivamente el juicio. Entonces, para pedir una medida cautelar, yo tengo que estar en el ámbito de un caso que tiene altas chances de llegar a juicio. Cuando digo juicio, no digo procedimiento abreviado, no digo salida alternativa, digo juicio oral, público, contradictorio, continuo y en nuestro caso, por jurado. Entonces, cuando yo estoy en el ámbito de un caso que sí voy a llevar a juicio, ahí puedo evaluar la necesidad de pedir una medida cautelar. Decidí sobre los hechos. Como estamos en un curso sobre juicio por jurados y evidentemente vamos a llegar al juicio, nos ponemos en el primer escenario. Tenemos un caso que constituye un delito, que desde lo fáctico tiene posibilidades amplias de sostenerse, entonces decidimos ir a juicio, tenemos que determinar cuál es la prueba necesaria. Y acá se abre un universo de discusiones que también yo creo que en términos de juicio por jurados es muy importante de empezar a dar y de temas que son muy importantes de empezar a reflexionar, que tienen que ver con, la pregunta es, ¿cuál es la prueba que necesito? No cuánta prueba tengo. Y son dos cosas que se confunden con bastante frecuencia, porque nosotros vemos casos en los que se ofrecen 50 testigos. Y no son casos complejos. Justamente por estos días discutíamos con unos compañeros sobre el homicidio. El homicidio como categoría, una vez que llega a juicio, es bastante sencillo. No hay muchas complejidades, a menos que yo tenga que probar un agravante novedoso, una cosa que no está del todo estudiada o que requiere una investigación más profunda, pero en general, por algo es el delito que más se trabaja en términos de investigación y de análisis, porque en general está bastante parametrizado y es bastante sencillo. Entonces, complejizarlo desde la prueba es enormemente dificultoso, porque cuanto más pruebas yo tengo, más posibilidades de error en la litigación me genero, porque más dificultad, más difícil se me vuelve el control de la calidad de esa prueba, porque más complejo se me vuelve a mí retener los datos importantes sobre cada una de las pruebas que voy a presentar, y porque, como les decía con anterioridad, pierdo de vista que yo tengo un interlocutor que no conoce el caso. Es decir, yo no estoy presentándole una historia y tratando de probársela a alguien que efectivamente ha trabajado codo a codo conmigo y conoce toda la investigación y sabe el porqué de cada una de las cosas que yo estoy llevando al juicio, sino que le estoy presentando un caso a alguien que no lo conoce. Y toda esta complejidad que implica presentar enormes cantidades de pruebas, se la estoy trasladando al juzgador y le estoy diciendo, hacete cargo y fíjate qué podés hacer. Entonces, este cuarto desafío, en términos de vamos a llegar al juicio, es trascendente, porque no, el hecho de tener mucha cantidad de pruebas no siempre significa que yo tenga un caso sólido, y el hecho de llegar a juicio con 2 o 3 testigos no siempre significa que tenga un caso débil, sino que muchas veces esas cuestiones se invierten. Entonces, una vez que yo tengo la estructura fáctica de lo que quiero llevar a juicio y tengo la calificación jurídica definida, lo siguiente que me tengo que preguntar es cuál es la prueba necesaria para acreditar cada una de las proposiciones fácticas que estoy relatando. Y una vez que determino la prueba necesaria, un poco lo que tengo que tomar en consideración son estas afirmaciones que tenemos a continuación. Saber con claridad qué voy a probar con cada una de las pruebas que voy a presentar. No toda la prueba sirve para acreditar todos los hechos. También esto es bastante usual en nuestros juicios, que llegamos al juicio no se va a investigar. Es una de las afirmaciones que más se repite en los cursos de litigación.
Yo no puedo llegar al juicio a ver qué sabe el testigo. Yo tengo que de antemano saber qué es lo que sabe y sobre todo qué es lo que no sabe, porque me puedo generar un compromiso enorme en términos de credibilidad si le empiezo a preguntar por cosas que no sabe. Por eso es tan importante tener estructurada de antemano mi estrategia de litigación. No toda la prueba sirve para todos los hechos. No todas las pruebas que en principio me parecieron relevantes continúan siendo relevantes una vez que defino cómo voy a presentar mi acusación. Hay una cuestión muy importante para diferenciar en el trabajo estratégico de un caso. Si yo soy acusación, mi obligación legal es abrirle la investigación a la defensa para que acceda a toda la información que yo recopilé y a todas las líneas de investigación que yo sostuve durante el periodo de investigación. Pero esto no quiere decir que yo estoy obligada, como acusación, a llevar absolutamente toda la prueba al juicio. Si yo entrevisté a 40 personas y de esas 40 personas en el momento de presentar la acusación me parecen relevantes solo 5, lo que la defensa tiene que saber en el transcurso de la investigación, porque tuvo acceso a mi investigación, es que yo entrevisté a estas 40 personas. Lo que la defensa tiene que saber es cómo ubicar a estas 40 personas. Y lo que la defensa tiene que saber es que de estas 40 personas yo solo estoy ofreciendo 5 para ir al juicio. Y tiene que tener la posibilidad de, si considera que alguna de las personas que yo no estoy proponiendo como prueba tiene información relevante que le puede ayudar a sostener su posición en el juicio, citarla como prueba propia, ¿sí? Pero tenemos que abandonar la lógica de todo lo que hice en la investigación lo ofrezco como prueba, porque tenemos juicios interminables y lo que es peor, porque esto no se trata solo del tiempo, incomprensible. Cuando uno empieza a ver las caras de los jueces, y con los jurados también pasa, se los aseguro, que en la cara se les nota ¿para qué vino esta persona a declarar? ¿Cuál es la información relevante que tiene? Entonces, ahí, viéndolo de afuera, uno empieza a sentir que la parte que propuso esa prueba está empezando a perder el juicio. Y eso es lo que no nos puede pasar. Entonces, nosotros en un primer momento podemos considerar relevante una cantidad de prueba inconmensurable, y muchas veces de esto se trata la investigación. Pero parte de nuestro trabajo estratégico previo es descartar, separar la paja del trigo también dentro del propio caso y diferenciar qué es lo útil y qué es lo que a nosotros no nos resulta de utilidad. Por supuesto, insisto en esto, en el caso de la acusación, siempre respetando el derecho de la defensa de saber todas las líneas de investigación que yo utilicé y todas las evidencias, todas las entrevistas, todos los objetos, todos los elementos que yo colecté a lo largo de la investigación que les pueden resultar de utilidad si llevo una estrategia distinta al juicio. No podemos tener un hecho sin prueba, y acá volvemos a lo que decíamos, el primer desafío y la diferencia entre las categorías jurídicas y las proposiciones fácticas. Si yo digo, le dijo, te dije que no vinieras más porque te iba a matar, agarró un cuchillo y se le abalanzó con fuerza, apuñalándolo 3 veces, estoy mucho más comprometida probatoriamente que si digo, lo apuñaló con intención. Porque cuando yo digo con intención, en definitiva, tengo un abanico tan amplio de posibilidades de construir la intención en el juicio que quizás ni yo tenga claro dónde se manifestó la intención. Cuando yo digo lo indujo a un error, tengo una posibilidad tan amplia de mostrar en qué consistió el error que a mi contraparte, y esto es un derecho de la defensa, la dejo renga en términos de ejercer esa defensa, porque lo indujo a un error. Bueno, ¿cómo? ¿Qué? Se manejó con violencia. Bueno, ¿en qué consistió la violencia? El problema de las categorías abstractas es que a mí me abren una posibilidad infinita de acreditación. Cuando yo tengo proposiciones fácticas, necesito pruebas para esas proposiciones fácticas. Y ya vamos a ver cómo esto es crucial en la audiencia preliminar, en la audiencia previa al juicio por jurado. Entonces yo no puedo tener un hecho sin prueba que lo acredite.
si es un hecho esencial para constituir el elemento del tipo penal, entonces tengo que buscar pruebas. Si no es un hecho esencial, si yo de todas maneras tengo el elemento del tipo penal configurado sin la necesidad de relatar ese hecho, entonces si no tengo prueba, no lo menciono. Porque cada mención que yo hago en el juicio es un compromiso probatorio que la defensa tiene derecho a cobrarme si no lo cumplo. No puede haber hechos sin prueba. Bueno, esto es lo que más trabajamos siempre. Hay hechos que pueden probarse con una sola prueba, en tanto podemos tener múltiples pruebas para el mismo hecho. Lo importante es tener la claridad de cómo voy a vincular los hechos con la prueba. Cuando yo hago un relato de hechos interminable y después digo, y esto lo voy a probar con fulano, mengano, sultano, perengano, el doctor Pérez, el doctor López, el doctor, los secuestros 1, 2, 3, 4, en realidad no estoy diciendo nada tampoco, porque no estoy haciendo una vinculación real entre los hechos y la prueba. Lo que yo tengo que decir es que le dijo, te dije que te iba a matar, lo voy a probar con la declaración de fulano que le escuchó. Que tenía un cuchillo en la mano, lo voy a probar con las huellas que encontramos en el cuchillo que le pertenecen y las fotos que se sacó del lugar del hecho. Que lo apuñaló 3 veces, lo voy a probar con la declaración de la médica o el médico que hizo la autopsia y la declaración del testigo presencial que vio cuando... Yo tengo que hacer esa vinculación porque es lo que a mí me permite demostrar que para cada hecho tengo una o varias pruebas y que cada prueba tiene utilidad en el juicio, tiene pertinencia, y lo vamos a ver con más detalle en el video que viene, en función a hechos concretos que yo necesito acreditar para demostrar que se dan los elementos del tipo penal que estoy utilizando. Si yo no hago esta vinculación, es mucho más difícil el ejercicio del derecho de defensa y la defensa tiene todo el derecho a cobrarme esa vinculación cuando discutamos si tengo suficiencia para acusar en un juicio o no. Hay pruebas que pueden acreditar más de un hecho y la forma en que yo relato el hecho es lo que me determina la necesidad probatoria. Por eso para la acusación es tan importante tener hechos breves pero suficientes, y para la defensa es tan importante aprender a escuchar. Porque cuando yo aprendo a escuchar a la acusación para entender, para analizar y no para responder y pretender un cambio de calificación, sino para ver si la acusación tiene suficiente relato del hecho para lo que está queriendo hacer, entonces mis chances de discutir en términos de insuficiencia son mucho más altas. ¿Sí? Quinto desafío, bueno, ya tenemos los hechos, tenemos el tipo penal que vamos a utilizar y tenemos la prueba que podríamos utilizar en el juicio para probar estos hechos que acreditan la existencia de este tipo penal. El siguiente desafío es analizar esta prueba que tenemos, la prueba que hemos determinado como necesaria y que sabemos que es accesible. Y la prueba la analizamos en términos de credibilidad. ¿Cuán creíble es la prueba? Esto con los testigos es con quien surge más fácil porque básicamente lo que nos tenemos que preguntar es si el jurado le va a creer o no le va a creer, si la contraparte tiene elementos para cuestionarlo o no tiene elementos para cuestionarlo. Pero sucede con todos los ámbitos probatorios. Si yo voy a llevar un determinado estudio pericial, bueno, tengo que tener muy claro que no hubo errores en la cadena de custodia del objeto que se peritó, que no hubo errores en los procedimientos que se realizaron para sacar una determinada conclusión, porque todo eso me lo van a cobrar en juicio. Nosotros hace poco, los neuquinos lo van a recordar, tuvimos la primera absolución en un juicio por jurados y una de las razones por las que se buscó la absolución fue el cuestionamiento a la forma en que se había llevado adelante la cadena de custodia de un objeto que había sido peritado en busca de ADN. El ADN había resultado positivo, pero la defensa trabajó durante todo el juicio tratando de mostrarle al jurado que había habido por lo menos cuestionables pasos en el procedimiento de cuidado de ese objeto que había sido peritado. Además, la defensa trabajó con una teoría del caso propia, no solamente fue en eso, pero logró debilitar la credibilidad de los resultados de ese análisis a partir de cuestionar
cómo se había respetado la cadena de custodia de ese determinado objeto. Entonces, la credibilidad de la prueba yo no solamente la tengo que analizar en términos de personas. En este caso puntual, la perito que declaró en el juicio sobre los resultados del ADN fue fantástica, súper creíble, sólida, clara para explicar. El problema fue que hubo posibilidades reales de cuestionar la cadena de custodia del objeto que ella había utilizado para peritar. Entonces, ¿la perito era creíble? Sí, era súper creíble. El procedimiento utilizado en términos de cómo le llegaron las cosas que peritó, ¿estaba bien realizado? Hubo cuestionamientos y fueron efectivos y finalmente el jurado decidió la absolución de la persona que estaba siendo acusada. Entonces, la fortaleza o debilidad de la prueba es una cuestión crucial en un juicio por jurado. Es una cuestión crucial y es una cuestión crucial analizar previamente a llegar al juicio si yo tengo prueba fuerte o tengo prueba débil. Hay otros casos en los que yo tengo pruebas débiles, por ejemplo, un testigo poco creíble. En estos momentos, mientras nosotros transitamos este módulo, acá nosotros tenemos un juicio por jurado, donde el principal testigo en algún momento fue imputado en la causa. Entonces, ahí la acusación hace su análisis y dice, bueno, ¿este testigo me lo van a cuestionar? Por supuesto. Hay que ser un poco miope para no cuestionar la credibilidad de alguien que en su momento tuvo un compromiso con la causa. Ahora, ¿lo necesito? Sí, lo necesito. Entonces, si lo necesito, lo ofrezco de todas maneras. Si no lo necesito, si tengo otra prueba para acreditar las mismas proposiciones fácticas, probablemente el análisis ahí sea, ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Lo ofrezco o no lo ofrezco? Siguiendo con lo que decíamos antes, mi contraparte siempre tiene acceso, en caso de que yo sea acusación, a todas las líneas que yo seguí y a todas las personas que yo entrevisté y a toda la prueba que yo incorporé en mi acusación y descarté, porque tiene el derecho de ver si no le sirve alguna prueba que yo esté descartando, algún elemento que yo esté descartando. Pero estas decisiones yo las tengo que tomar con anterioridad. Yo las tengo que tomar con anterioridad porque ¿qué es lo que a mí me conviene para ir a un juicio? Tener claramente identificado un tipo penal, y en lo posible un tipo penal, no todo el código penal, con proposiciones fácticas que lo acrediten, que sean fuertes, y con prueba que demuestre esas proposiciones fácticas que sea creíble. Este es el mejor de los mundos. Por supuesto que nunca se da en su totalidad, pero yo tengo que tener muy claro cuáles son mis proposiciones fácticas débiles y cuál es mi prueba débil. Porque si yo para una proposición fáctica débil tengo una prueba débil, tengo un problema fuerte, ¿sí? Porque la explicación que le da la contraparte a mi afirmación de hecho es igual o más creíble que la mía, y la prueba que yo llevo para demostrar mi explicación de esa proposición fáctica es débil, difícilmente entonces esté en mejores condiciones que mi contraparte de acreditar que las cosas sucedieron como yo las estoy diciendo. Por eso el análisis de la prueba es también de mucha importancia en forma previa a llegar al juicio. Y el sexto desafío es la decisión final. Por eso les insistí desde el inicio de esta presentación en términos de que todo este trabajo es el trabajo que yo tengo que hacer hasta el día previo a presentar una acusación. Si yo decido presentar una acusación, fíjense que evaluando el caso completo, llegamos al mismo lugar, a tomar las mismas decisiones. Hay casos que desde el momento que los conocemos en el inicio sabemos que no constituyen delito, por ejemplo, entonces los vamos a descartar de plano. Hay casos, la mayoría de los casos que son más grises, en los que nosotros tenemos que avanzar un poco para tomar una decisión, pero tenemos que tomar esa decisión en base a un análisis serio de la información que tenemos. Tenemos hechos suficientes y fuertes con prueba creíble para llegar al juicio. Si yo tengo proposiciones fácticas fuertes solamente y prueba creíble solamente, estoy en el mejor de los mundos para negociar un procedimiento abreviado. Porque ahí, si soy acusación, siempre me paro desde el lado de la acusación porque la acusación es la que tiene que construir. Entonces, si soy acusación y estoy en ese escenario, es el mejor de los escenarios para negociar un procedimiento abreviado, para negociar algún tipo de acuerdo sin necesidad del juicio, porque
estoy en mejores condiciones de decirle a la defensa, si vamos a juicio, mis chances de lograr una condena son altísimas. Y estoy en mejores condiciones de decirle a la defensa técnica, es tu obligación, como asesor técnico de la persona que va a pagar la pena si lo condenan, transmitirle que las chances de lograr una condena son muy altas y que le estoy ofreciendo una mejor situación. Si yo estoy en una situación en la que tengo proposiciones fácticas fuertes y débiles, pruebas fuertes y débiles, entonces mi análisis no va a ser tan blanco o negro, sino que tendré que ver, quizás no quiera arriesgarme a ir a un juicio, sobre todo un juicio por jurados, a que me absuelvan, y prefiero negociar un acuerdo. Y ahí es donde entra la necesidad de que la defensa también haga este trabajo en forma previa, porque venimos hablando como acusación de la construcción. Si yo soy defensa, tengo que hacer este mismo análisis del caso de la acusación para ver dónde están sus puntos débiles y para ver hasta dónde llega su posibilidad de negociar y hasta dónde llega mi posibilidad de lograr la mejor situación posible para mi cliente, que a veces incluso es un sobreseimiento. A veces, si yo tengo un caso en el que identifico a las proposiciones fácticas de la acusación como débiles y a la prueba de la acusación como poco creíble, entonces ahí, a lo mejor yo, como consejo técnico, no le digo a mi cliente, busquemos una salida alternativa, sino que le diga, vamos a la audiencia preliminar a pelear un sobreseimiento, porque con esto no puede llegar a juicio la fiscalía. Pero si yo no estoy haciendo permanentemente este escaneo de información en los tres niveles, jurídico, fáctico y probatorio, entonces probablemente con lo que me encuentre sea con un caso el día antes de ir al juicio, con miles de posibilidades de cosas que se podrían haber planteado, pero que ya no se pueden plantear porque estamos a las puertas del alegato de apertura. Entonces, de ahí la necesidad de retomar esta herramienta metodológica que es la teoría del caso y retomarla en términos de utilizarla desde el momento cero en que yo conozco un caso. Desde el momento cero en que inicio una investigación si soy acusación o desde el momento cero en que empiezo a ejercer la defensa si soy defensor. Porque de esta manera yo tengo mucha más potencialidad de negociación y mucha más capacidad de visualizar las distintas alternativas que tiene el caso, que cuando agarro todo al final desordenado y me agarra toda la preocupación de último momento de qué podría hacer, qué tendría que haber hecho, qué no se hizo. Es maravillosa la frase que más usamos los argentinos, con el diario del lunes todos sabemos el resultado. Bueno, nosotros no podemos, como litigantes, llegar a esa situación, porque nuestra obligación técnica es justamente hacer este trabajo previo de forma tal de, si llegamos a juicio, saber que llegamos a juicio porque es una decisión estratégica basada en los elementos técnicos que hemos analizado y que creemos que podemos acreditar o desacreditar en un juicio oral público, contradictorio, continuo y por jurado. Entonces, bueno, esto es un refresque de lo que siempre se dice de la teoría del caso. Me parece que esto es fundamental. En el caso de la acusación, bueno, nosotros acá en Neuquén tenemos acusación penal única, entonces con eso hemos avanzado bastante del lado de la acusación, aunque todavía sigue siendo en la práctica un tema que hay que profundizar mucho más. El de la acusación tiene que llegar con una sola historia, porque si llegas con 3 historias al juicio, tenés un problema. Porque además, desde el punto de vista de la acusación, no nos olvidemos, tenemos que generar una certeza más allá de toda duda razonable. El estándar es altísimo, y si yo llevo 3 historias alternativas, entonces probablemente ya de partida le esté mostrando al jurado que no tengo claridad suficiente en qué es lo que estoy en condiciones de probar y qué es lo que estoy en condiciones de pedir. Pero desde el punto de vista de la defensa, también es importante repensar la utilidad de la teoría del caso, porque más allá, en estos meses que nosotros llevamos de implementación en esta provincia, yo he tenido la triste posibilidad de constatar prácticamente que este ejemplo de manual de las defensas diciendo mi cliente no fue, pero si fue está justificado, pero si no está justificado es inimputable, y si no es inimputable no es punible, y si finalmente lo condenan pónganle la mínima,
que uno cuando lo explica dice, no, pero esto no pasa nunca, esto pasa más a menudo de lo que una se imagina muchas veces. Y es terrible, porque ningún juez, ni un jurado, ni un juez técnico va a pensar que es sostenible una posición de la defensa tan contradictoria hacia su interior. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, también es importante realizar esta tarea de análisis estratégico y planificación de la litigación, porque yo noto que tenemos una discusión que de nuevo no es este el ámbito para dar la profundidad, pero me parece importante remarcarla porque en términos de la litigación en juicio por jurados vamos a ver que surge como central. Nosotros tenemos una concepción errónea desde mi punto de vista de qué implica ejercer el derecho de defensa. Ejercer el derecho de defensa, para mí, insisto, este es mi punto de vista, implica garantizarle a la persona que va a tener una asistencia técnica a la altura de las circunstancias. No implica garantizarle que va a tener una persona que va a poder hacer lo que quiera en cualquier momento. Porque en general, lo que yo observo, y yo veo bastantes audiencias y trato de ver muchos juicios, es que detrás de esa garantía de, bueno, usted es defensa, entonces puede hacer lo que quiera en cualquier momento, tienen las condenas. ¿Sí? O sea, haga lo que quiera. Yo no lo voy a creer. Entonces, estratégicamente, también es importante empezar a exigir que la defensa, no una obligación probatoria de la defensa, sino una obligación de análisis estratégico de los casos y de posicionamiento en el mundo de los hechos para o bien darle una explicación a su caso, a su defendido, o bien encontrar los puntos de cuestionamiento reales en las teorías del caso de la acusación. Porque si no, en definitiva lo que encontramos en términos más claros o menos claros es una actuación meramente formal. Y creo que eso es lo que no queremos si realmente queremos garantizar el derecho de defensa. Por eso la versión de lo que realmente ocurrió en un juicio tienen que tenerla tanto la acusación como la defensa. Y el trabajo desde una estrategia de litigación que nos lleve a plantear lo que realmente ocurrió o nuestra interpretación posicionada de las proposiciones fácticas que se están sosteniendo, tiene que ser un trabajo que realicen tanto la acusación como la defensa. Con una diferencia sustancial y muy notoria. La acusación tiene una obligación probatoria que la defensa no tiene. La defensa puede simplemente mostrar que la acusación no tuvo suficiente prueba. La acusación no puede decir a la defensa no probó la inocencia de su representado. Esa es la diferencia sustancial y notoria entre la actuación de uno y otro. Y finalmente, en esta primera parte, les dejo esto que ustedes lo van a poder leer al detalle cuando se bajen el PowerPoint de esta presentación, que son algunos consejos para el uso del lenguaje que a mí me parece que vienen muy bien, tanto para la preparación previa, porque esta presentación que vamos a hacer una vez que inicie el juicio, en el caso del juicio por jurados, la presentación que vamos a hacer ante el jurado, nos compromete con un uso del lenguaje bastante distinto al que nosotros solemos utilizar. Y esto nos compromete también previamente. Nos compromete desde el punto de vista de cómo empezamos a elaborar los informes. Por ejemplo, las fiscalías que trabajan con la policía mucho, cómo se elaboran los informes policiales, cómo se presentan los reportes, cómo se hacen las entrevistas, cómo se busca preservar el contenido de información que tienen las diversas pruebas, cómo eso se utiliza en términos claros. Y hay una serie de recomendaciones. Yo les recomiendo que busquen en internet este artículo La política y la lengua inglesa de Orwell, porque es fantástico, no tiene nada que ver con el derecho, pero es fantástico. Y finalmente él termina dando estas recomendaciones para el uso del lenguaje que me parece que son muy pertinentes para la precisión que se requiere de la parte técnica de un proceso judicial, que somos justamente los abogados en términos de litigación. Hasta acá llegamos con esta primera parte que tiene que ver con la teoría del caso.
Ahora tenemos un segundo video que se enfoca en lo que es la audiencia preliminar, que como les dije en la presentación, yo creo que es el núcleo central de la litigación en el juicio por jurados, o la concepción que tengamos de esa audiencia es el núcleo central, y luego vamos a ver si alegamos. Muchas gracias por la paciencia y nos leemos en el foro.